Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos invitarles también para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en Twitter y Facebook, y también nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los síntomas oftalmológicos que la COVID-19 ocasiona durante y después de la enfermedad. Investigadores de Madrid identifican a la conjuntivitis como una de las posibles manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus. Advierten de mayor riesgo en pacientes con degeneración macular relacionada con la edad que se infectan con COVID-19. Le tendremos, por supuesto, el detalle. Y la Organización Mundial de la Salud por primera vez reconoce que el uso de lentes o gafas puede reducir la posibilidad de infectarse y de transmitir el virus del SARS-CoV-2. De todo ello estaremos, por supuesto, hablando también con los expertos. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente la pieza introductoria que da marco a nuestro programa. La pandemia COVID-19 representa una encrucijada en la salud de las personas. Por un lado, se piensa que al tener el virus invadiendo el sistema humano ya no volverá, y en quienes la padecen, las secuelas que deja son a largo tiempo. En realidad, aún hay muchas dudas sobre el virus SARS-CoV-2 que surgió a finales de 2019 en Hubei, en China. Desde los primeros estudios advertía sobre los graves daños que dejaba a su paso. La entrada de la COVID-19 en el mundo de las personas ha sido catastrófico, no solo en el cansancio, fiebre, tos seca, también se describen dolores fuertes de cabeza, de garganta y problemas gastrointestinales. Este virus es tan escurridizo que entra por los ojos, nariz y boca. De ahí la petición del uso de cubrebocas en todo el mundo y de mascarillas que cubran todo el rostro para prevenir el contagio. Para algunas personas su afectación mayor fueron los ojos y el dolor de cabeza intenso. Esto es porque el virus infeccioso se replica o se intensifica en algunas zonas que es más vulnerable la persona. Para algunos, la afectación en los ojos ha sido severo. En los primeros meses de la pandemia, tras el monitoreo frecuente de pacientes con COVID-19, se detectó que causaba conjuntivitis. Este problema de salud, de acuerdo con estudios internacionales, aparece entre el 1 y el 3% de los casos de COVID-19. Los síntomas son color rosado o rojo en la parte blanca de los ojos, hinchazón de los párpados, aumento en la producción de lágrimas, picazón, irritación o ardor, secreción, lagañas en los párpados o pestañas. Los lentes de contacto provocan incomodidad y además de estos síntomas hay fiebre. Es una forma de identificar que sea COVID-19. En algunas personas, aunque ya pasaron meses que tuvieron COVID-19, siguen con dolores en los ojos y el sol incomoda la vista, además de tener dolores de cabeza. Ante una pandemia que no cesa, los oftalmólogos también mantienen medidas protocolarias para ellos, como para proteger al paciente de su vista, como cubrebocas, guantes y caretas. Además de una serie de recomendaciones, como en caso de usar lentes de contacto, el lavado de manos antes y después de ponerse o quitarse el lente, o en caso de usar armazón, seguir el mismo paso y evitar estar tocándolos. Los lentes de armazón pueden agregar una capa extra de protección. Los lentes con corrección o los anteojos de sol pueden proteger tus ojos de pequeñas gotículas respiratorias infectadas. Evitar estar tocando el rostro y frotar los ojos. Es importante usar un pañuelo desechable para tocarlos o tocar armazón.
Con la pandemia coronaria activa en el mundo y con el riesgo de enfermar, es importante extremar las precauciones en todo momento. La COVID-19 sigue fija en los ojos del mundo. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, nos lo presenta nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus siguen en aumento, mientras que las redes sanitarias de todo el mundo ya han administrado 536 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La organización ha revelado hoy el informe de la misión que viajó a China para averiguar el origen de la COVID-19, que desvela que la ciudad china de Wuhan y en concreto su mercado podrían no ser finalmente el origen de la pandemia. Las indagaciones indican que hubo casos iniciales que no tenían ninguna relación con el mercado de Wuhan y que ahora se sabe que en diciembre había una considerable transmisión en la comunidad que tampoco puede asociarse con ese lugar. Esta es la primera conclusión a la que llegó la misión internacional de 17 científicos que trabajó con un equipo compuesto por el mismo número de expertos chinos en su visita de 28 días a Wuhan. El lugar desde que se propagó inicialmente la COVID-19 se mantiene como un misterio, pues aunque el mercado no queda descartado totalmente, no hay evidencias suficientes de que la crisis sanitaria que vive el mundo empezara allí. China obstaculizó el trabajo de esta misión, como prueba el hecho de que ésta llegara a Wuhan más de un año después desde que se detectaran los primeros casos de coronavirus, si bien equipos de la OMS también visitaron el país asiático en febrero y julio de 2020. Por otro lado, los contagios este lunes y martes parecen haber bajado levemente con respecto a las cifras del fin de semana, pero ya casi alcanzan los 127 millones desde que comenzó la pandemia. El número de muertes se mantiene estable, lo que podría ser gracias a los esfuerzos de vacunación globales. Pese a esto, la distribución de vacunas sigue siendo muy desigual y 3 de cada 4 dosis siguen concentrándose en los 10 países más ricos, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado que aunque la vacunación ha empezado ya en 177 países, aún no lo ha hecho en otras 36 naciones y que el hecho de que el 76% de las dosis inoculadas se concentren en 10 naciones es perjudicial para toda la comunidad internacional. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. El primer médico que identificó el virus del SARS-CoV-2 era oftalmólogo. Se trata de Li Wenliang, quien fue perseguido y detenido por difundir los síntomas de un virus altamente contagioso. El primer médico que se dio cuenta de la COVID-19 y que advirtió que se trataba de un virus parecido al SARS, que era altamente contagioso, fue un oftalmólogo, quien por cierto se contagió y lamentablemente murió por la COVID hace ya un año. Se trata del doctor Li Wenliang. Li trataba pacientes en un hospital de Wuhan y advirtió a través de un chat a sus colegas a finales de diciembre. Sin embargo, la policía comenzó a investigarlo en ese momento por supuestamente difundir rumores falsos. El oftalmólogo falleció el 7 de febrero del 2020 tras contagiarse con el virus, según un reporte del hospital que lo atendió. La muerte de Li, quien tenía solo 34 años, provocó manifestaciones de indignación y dolor en redes sociales, donde una gran cantidad de comentarios exigieron una disculpa de las autoridades hacia Li y su familia. En diciembre de 2019, Li estaba trabajando en el epicentro del brote cuando detectó 7 casos de un virus que se asemejaba al SARS, el que provocó una epidemia global en 2003. Se sospechaba que los casos provenían del mercado de pescados y mariscos de Wuhan, y los pacientes fueron puestos en cuarentena en su hospital. El 30 de diciembre de 2019, Li le envió un mensaje a sus colegas en un chat en el que les advirtió del brote y les recomendó usar ropa protectora para evitar contagiarse. Ya en diciembre, Li publicó en la red social Weibo un documento médico en el que detallaba el diagnóstico de coronavirus para un paciente. Li no sabía en aquel entonces que lo que acababa de identificar era un coronavirus completamente nuevo. Li Wenliang, oftalmólogo, fue el primer médico que murió por la COVID, informó Rocío López Fonseca.
Y precisamente el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con pues el tema de las enfermedades de los ojos en medio de esta pandemia de COVID-19. Y para ello nos acompaña el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediatra. Estos síntomas, doctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos, doctor. Los síntomas oftalmológicos que COVID-19 ocasiona, ¿qué tan común es, de acuerdo a lo que se ha podido ver a lo largo de este año? ¿Qué tan frecuentes o comunes son las afecciones en los ojos? Sí, Belén, los reportes internacionales mencionan que hasta 32% de las manifestaciones iniciales de COVID-19 son oftalmológicas. Es decir, que los pacientes no inician con los clásicos síntomas de dolor de cabeza, fiebre, tos, sino que empiezan con una manifestación oftalmológica. Y esto puede ser, como ya lo hemos escuchado, principalmente con una conjuntivitis. La conjuntiva del ojo, para que la gente nos entienda un poco mejor, es la membrana que recubre al globo ocular. Es una membrana transparente y esta membrana es una barrera de protección justamente pues, para proteger a nuestro ojo. Es entonces que es la que se llega a inflamar en cualquier proceso, dígase bacteriano, viral, traumático, alérgico, pero en esta patología, como es el COVID-19, bueno, pues se presenta una conjuntivitis aguda hemorrágica, es decir, ojos muy rojos, con mucho lagrimeo, dolor, ganas de tallarse, y es principalmente la manifestación inicial, aunque hay algunas otras que ahorita las platicamos. Doctor, justo esto que menciona es muy importante porque para la audiencia, para quienes nos están escuchando, quizás sea un síntoma que no asocien a COVID-19 y podríamos estar ante un caso de COVID-19 sin saberlo. Exactamente, y qué bueno que me estás preguntando esto porque justamente todos los reportes y los pacientes que hemos visto pues nos mencionan síntomas que oftalmológicamente son comunes, ¿no? Que nos pueden hablar, incluso hay compañeros de nosotros que hacen como un test previo a revisar al paciente para ver si hay sospecha de la enfermedad y bueno, obviamente pues tomar aún más precauciones, ¿no? Pero efectivamente, nosotros hace rato fuera del aire me preguntabas cuáles son los principales síntomas en los niños. Bueno, recordemos que COVID-19 se puede presentar también en niños y justamente lo que más vemos en esta temporada es conjuntivitis alérgica. Entonces el paciente puede acudir justamente por dolor, picazón, ganas de tallarse, fotofobia, es decir, que le moleste la luz y realmente estar infectado por COVID-19. Ahora, lo que es muy importante es que generalmente estos síntomas al inicio no se asocian con otro tipo de síntomas sistémicos, pero conforme van pasando los días, el paciente empieza a notar fiebre, tos, dificultad respiratoria. Algunos síntomas oftalmológicos, como algunas conjuntivitis severas en los niños, pueden dar fiebre. Entonces, por eso ahorita la recomendación es que cualquier conjuntivitis que nosotros detectemos como una conjuntivitis infecciosa, no alérgica, no traumática, podamos asociarla y hacer el estudio necesario para descartar la enfermedad. Buenísimo este punto, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece, y regresamos. Claro. Después del siguiente corte. Hoy estamos hablando y dedicando nuestro programa a hablar sobre la salud de los ojos y cómo pueden también los ojos alertarnos o avisarnos sobre la presencia de COVID-19. Y precisamente se habla de la transmisión del virus del SARS-CoV-2 a través de la superficie ocular. Aunque la vía de contagio principal de la COVID-19 es la respiratoria, también puede ser transmitida por el contacto humano a través de las manos y de superficies contaminadas. Menos conocida es la carga viral presente en la lágrima humana, así como en las células corneales y de la mucosa conjuntival. Sin embargo, también es posible este tipo de contagio. La transmisión del SARS-CoV-2 a través de la superficie ocular y la lágrima
es factible. Los aerosoles infectados por el virus entran en contacto con la superficie ocular y posteriormente el sistema respiratorio a través del conducto. Aunque la enfermedad afecta principalmente las vías respiratorias, ya se han detectado cepas de casos de conjuntivitis con hallazgo positivo del virus en secreciones oculares. En otros estudios, se han comunicado pacientes con casos de inflamación conjuntival importantes que afectaría más o menos al 1% de los pacientes infectados con COVID-19. Por tanto, el coronavirus está presente en la secreción conjuntival de pacientes con conjuntivitis e infección respiratoria por dicho virus. ¿Pero qué es la conjuntivitis? ¿Cómo se manifiesta? Sensación de comezón y quemazón, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, inflamación de párpados y enrojecimiento son las principales manifestaciones de una conjuntivitis vírica. Y si además se presentan síntomas respiratorios como fatiga o tos acompañados de fiebre, es posible que se haya contagiado de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Italia. Nuestra compañera Cristina Cabrejas, corresponsal de la agencia AF, nos presenta la información de lo que está ocurriendo ahí en este país. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Y hoy en Italia seguimos confinados. 10 regiones italianas se encuentran en la llamada zona roja, la de mayores restricciones, y así se encamina hacia los 3 días festivos de Semana Santa, cuando todo el país quedará confinado, mientras que el gobierno de Mario Draghi piensa ya en nuevas medidas para después de las festividades. Con los nuevos parámetros epidemiológicos pasan a la zona roja Toscana, Calabria y Valle de Aosta, junto a las que ya estaban Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardía, Las Marcas, Piamonte, Véneto y Apulia. Mientras que la región del Lacio, cuya capital es Roma, entrará mañana en zona naranja, la de menos restricciones, lo que permite la apertura de algunas actividades. Además, como anunció el gobierno, después de Semana Santa, Italia abrirá los colegios, incluso en la zona roja, pero solo desde las guarderías hasta el primer año de la educación secundaria. El resto seguirán en educación a distancia desde sus casas. Y es que la curva de contagio lleva días estabilizada, pero no baja. El índice de contagio RT está en toda Italia por encima del 1, por lo que el país seguirá en zona roja o naranja al menos hasta el 30 de abril. Además, el gobierno prepara nuevas medidas, pero no se prevén aperturas, sino nuevos confinamientos para el puente que tienen los italianos el 25 de abril y para el 1 de mayo. Esto supone que tanto en zona naranja como en zona roja siguen los bares, restaurantes cerrados. También siguen cerrados los gimnasios, piscinas, balnearios y todos los museos, teatros y cines. El país comienza esta semana con casi 20.000 contagiados, además de otras 300 muertes y un índice de positividad del 7,2%. Pero sobre todo aumentan los cuidados intensivos y las hospitalizaciones. En las unidades de cuidados intensivos del país se ha llegado a casi 3.700 hospitalizados, lo que supone que en 12 regiones se ha superado el umbral de alerta del 30% de las camas destinadas a pacientes COVID. Más o menos estamos en las cifras de exactamente hace un año, el 29 de marzo. De todas maneras, todo esto está provocando también las protestas de hosteleros que no entienden cómo, por ejemplo, los italianos puedan irse al extranjero durante las vacaciones de Semana Santa, mientras que no puedan salir de las regiones, sobre todo en los días festivos. Y informó para Coronavirus, la pandemia, desde Roma, Cristina Cabrejas. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediatra, hablando hoy sobre los síntomas oftalmológicos que nos pueden alertar sobre la presencia de COVID-19. Ya decíamos, doctor, antes de irnos a la pausa, una conjuntivitis, pero también mencionaba usted otros malestares que lamentablemente se asocian también a otros padecimientos y que esto puede generar todavía más confusión en el paciente y creer que tiene una enfermedad cuando en realidad tiene COVID-19.
Exactamente, Belén. Fíjate que hay algunos otros síntomas que son inespecíficos, pero que también nos deben alertar que el paciente puede estar infectado, como por ejemplo fotofobia aislada, eso significa que tengan molestias con la luz, lagrimeo excesivo, dolor detrás de los ojos, que esto también es importante que puntualicemos porque hay pacientes que presentan justamente dolor asociado, por ejemplo, a fiebre, y si acuden al médico, no se hacen prueba y esto puede ser falsamente diagnosticado como dengue en algunos casos. Influenza puede producir también dolor retroocular, dolor con el movimiento de los ojos. Eso es muy importante. De hecho, uno de los síntomas más característicos que los pacientes infectados con COVID-19 refieren es, sobre todo las mujeres, no me podía ni tocar el párpado, no me podía desmaquillar, no me podía pues lavar mis párpados, mi cara, porque me dolía mucho. O sea, el dolor de los ojos es uno de los síntomas oftalmológicos más común. Dolor detrás de los ojos y dolor con el movimiento de los ojos, que es lo que se puede asociar a otras cosas, pero cuando está justamente relacionado con algún contacto o síntoma respiratorio, porque también eso es importante cuando nosotros vemos a los pacientes con este tipo de síntomas, preguntar si ha habido contacto con pacientes con COVID-19 o si tienen algún otro síntoma respiratorio. Claro, ahora, doctor, una de las preguntas constantes de nuestra audiencia también es ¿qué cuidado se debe de tener con los ojos? Y me parece que los ojos ha sido quizá esta parte más olvidada dentro de COVID, porque nos hemos centrado mucho en otra sintomatología, no tanto en lo que provocan los ojos, y también nos hemos concentrado mucho en el uso del cubrebocas para cubrir nariz y boca. Pero ¿qué pasa con los ojos, doctor? Bueno, la conjuntiva es una vía de entrada de sustancias y de situaciones del medio ambiente en general. Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros los instilamos en la conjuntiva y pueden tener efectos a nivel sistémico, es decir, a nivel de todo nuestro cuerpo, porque la conjuntiva es una vía de absorción. En la lágrima de nuestros ojos se ha aislado coronavirus en algunos de los pacientes. No, o sea, los reportes varían en cuanto a porcentajes, pero se han aislado. Entonces, se ha reconocido que la conjuntiva es una vía de entrada para la infección por coronavirus, ¿no? Entonces, por SARS-CoV-2. Entonces, es importante la protección. Algo también que considero sumamente importante puntualizar es la gente que utiliza lentes de contacto. Los lentes de contacto se manipulan con las manos y se aplican justamente sobre la córnea, y una persona que no tenga una higiene adecuada o que además haya tenido algún contacto con pacientes con COVID, al momento de manipular los lentes de contacto se pudiera contagiar. Por eso la importancia siempre de lavarse las manos antes de manipular los ojos, y sobre el uso de lentes protectores, por supuesto. Los lentes han sido también una ayuda muy, muy importante. De hecho, nosotros, por ejemplo, en los hospitales, pues siempre utilizamos lentes de protección y los hemos recomendado también para el uso de nuestros pacientes en general. Los lentes que se utilizan para leer o para ver, o los lentes de sol, ¿hacen también esta barrera protectora, doctor, o es necesario utilizar los especiales, digamos? Sí hacen una barrera protectora, por supuesto, pero no hacen un sello. Entonces, se han hecho pruebas, por ejemplo, en pacientes que estornudan o en pacientes que tosen, y esas gotículas o partículas que se diseminan en el ambiente pueden entrar a partir de los espacios por los cuales no está cubierto el ojo. Obviamente es un efecto de barrera, pero no, recordemos que no es un sello. Los lentes de protección especiales son lentes que sellan perfectamente la piel con el lente, evitando el ingreso de partículas de saliva de estos pacientes. Doctor, de flush. La recomendación es evidentemente no tocarnos el rostro, ya no digamos los ojos, con las manos, evitar, ¿no? Precisamente en caso de que hubiera la presencia del virus en alguna superficie o que hubiéramos tocado algo que estuviera contagiado o contaminado. ¿Qué pasa con el viento, doctor? Muchas veces nos han preguntado si el viento también puede ser una vía de transportar el virus, y que así como ingresa una basurita, algo que está en el polvo, pudiera ingresar también el virus. Claro, el virus no vuela. El virus no le salen alitas y se va por el aire hacia otro lado. No, porque las partículas de saliva, cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, gritamos, cantamos, se dispersan rápidamente por el aire y el virus obviamente se dispersa.
Pero si, por ejemplo, estamos en un parque, que esto es sumamente común ahorita, que la gente pues ya está yendo a los parques, pero siguen sin cubrebocas. Yo veo niños sin cubrebocas, adultos sin cubrebocas, niñeras sin cubrebocas. Y pues si tú tienes, aunque guardes la distancia, si tú tienes un contacto, bueno, si esa persona estornuda o grita o habla, esas partículas se pueden diseminar por ese aire que está entre tú y la otra persona y contagiarte, por supuesto. Pero no es ir caminando, no, sino pues ya tendríamos las estadísticas mucho más elevadas, ¿no? El hecho de ir caminando no produce un contagio como tal en el aire. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles serían, digamos, las recomendaciones precisamente en el cuidado de los ojos, además de, bueno, de no tocarlos con las manos? Claro, en general, bueno, los ojos tenemos que cuidarlos siempre. Yo defiendo totalmente el que la gente cuide sus ojos. Siempre les digo, con los ojos hacen su vida, con los ojos hacen todo lo que están haciendo ahorita. Ven este programa, comen, manejan, ven a sus hijos, ven el mundo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 2 ojos para toda una vida. En general, los ojos siempre hay que cuidarlos de la siguiente manera. 1, no tocándolos para nada, no aplicando remedios caseros, té de manzanilla no, ceniza tampoco, leche materna tampoco, lima tampoco, tierra de panteón tampoco. Todo eso que te estoy platicando son remedios que se utilizan en la cultura popular para tratar enfermedades de los ojos, semilla de limón quemado. Entonces, todo esto lo único que va a provocar son infecciones y infecciones severas que compliquen las enfermedades de los ojos. En general, no tocar los ojos absolutamente para nada. Y una recomendación que la mayoría de la gente desconoce es que nuestras pestañas funcionan como el mosquitero de nuestros ojos al medio ambiente. Las pestañas son un escudo, son una barrera. En las pestañas están partículas de polvo, contaminación, pelo de animales, heces fecales, etc. Las pestañas se tienen que lavar. Entonces, todos los días en la noche, lávense muy bien sus manos. Eso es una recomendación que yo siempre hago en todas mis entrevistas. Y con shampoo para bebé, de la marca que quieran, sin decir la marca, hacer mucha espuma y con las yemas de los dedos tallar la pestaña, cerramos el ojo, tallamos la pestaña del otro lado. ¿Por qué? Porque al final, aunque las pestañas funcionen como una barrera, pues esas partículas van a caer a los ojos. Y generalmente cuando nos da comezón, pues siempre nos tallamos los ojos. Y al tallarnos los ojos, esas partículas van a ingresar hacia nuestro fondo de saco conjuntival, produciendo infecciones, alergias y en ocasiones hasta infecciones severas como una úlcera corneal. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, por supuesto, para retomar la charla con usted. Dejamos pendiente y para el siguiente bloque otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Si el virus del SARS-CoV-2 se transmite a través del uso de lentes de una persona que hubiera estado contagiada con el virus del SARS-CoV-2. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Y en más información, la Organización Mundial de la Salud recomienda a la población también proteger la vista para prevenir riesgos de infección por el virus del SARS-CoV-2. Cada día vamos conociendo más sobre la COVID-19. Un último estudio de la OMS sugiere que no solo las mascarillas y la distancia son importantes, sino también proteger los ojos. Investigadores de la Universidad McMaster en Canadá han realizado un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud, cuyos resultados se han publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Según estos últimos análisis, la medida más efectiva es el distanciamiento de al menos 2 metros, además del uso de mascarillas. Pero la OMS reconoce por primera vez que el uso de gafas también puede ser importante para reducir la posibilidad de infectarse y de transmitir el virus. Entre los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que el distanciamiento físico es posiblemente la medida más efectiva. En 9 de estos estudios, con casi 8,000 participantes, se observó que mantener una distancia de más de 1 metro se asociaba con un riesgo mucho menor de contagiarse. Además, por cada metro adicional hasta alcanzar los 3, el riesgo de contagio era capaz de reducirse hasta la mitad. El uso de anteojos o lentes pueden cubrirlos muy bien, sin embargo, es importante mantenerlos perfectamente limpios, evitar tocarlos y sobre todo evitar las siguientes acciones. No se deben prestar, no se debe poner los lentes de alguien más, no colocarlos en la cabeza, no tocarlos constantemente,
No se debe guardar en su estuche sin lavarlos después de un día de trabajo o exposición en lugares públicos. Si usas lentes de contacto, deberás lavar tus manos antes de colocarlos y antes de retirarlos. Desinfecta tus lentes de contacto después de usarlos. En el caso del maquillaje, la limpieza y desinfección de las brochas y esponjas es obligatoria después del uso y, por supuesto, no compartir este tipo de implementos, informó Rocío López Fonseca. Y un estudio relaciona problemas de retina con un mayor riesgo por COVID-19. Es posible que pacientes con degeneración macular relacionada con la edad que se infectan con COVID-19 tengan un riesgo elevado de enfermedad grave, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature. La degeneración macular es un problema en la retina, cuando una parte llamada mácula se daña. La consecuencia es que la persona no puede ver detalles finos ni cerca ni lejos, pero su visión periférica funciona normalmente. Uno de los ejemplos que utiliza la Academia Estadounidense de Oftalmología es que te imagines fijar la vista en un reloj con manecillas. Si tuvieras degeneración macular, solamente verías los números, pero no las manecillas. Los investigadores que publicaron sus hallazgos en Nature estudiaron a 6.398 personas infectadas con COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. Aquellas con degeneración macular tenían 3 veces más probabilidades de morir que quienes no tienen esa condición y murieron más rápidamente. Incluso 1 de cada 5 pacientes requirió intubación. Miembros de la Academia Estadounidense de Oftalmología advierten que el vínculo entre la degeneración macular y COVID no está claro y que se necesita más investigación. Los expertos señalan que el estudio fue pequeño y que incluyó solo a 88 pacientes. No está claro en qué etapa de la enfermedad estaban y que se necesita un estudio más amplio y detallado para aclarar el riesgo de complicaciones de COVID-19. Ahora, ¿por qué las complicaciones de COVID podrían ser peores en estas personas? Los expertos de la academia explican que quienes tienen degeneración macular presentan inflamación crónica. Con el tiempo puede dañar las células de la retina y causar pérdida de la visión. Entonces los médicos sospechan que la inflamación genera complicaciones graves de COVID y conduce a un mayor riesgo de muerte. Pero hay más motivos por los que complicaciones de COVID-19 pueden ser peores en este tipo de pacientes, como tener más de 65 años, además de padecer diabetes o presión arterial alta, informó Elizabeth Ortiz. Vamos con otra de nuestras charlas, la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es jefe de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México y con un tema que hoy también es muy importante abordarlo en esta etapa de la pandemia. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén. Y sí, gracias por darnos espacio para hablar de este último informe que elaboramos en Amnistía Internacional, que se llama Vacunas en las Américas, 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas. Maestra, y es que ha sido uno, digamos, de las prioridades, al menos de la Organización Mundial de la Salud y de algunos países miembros, de garantizar que las vacunas lleguen de manera equitativa a la población mundial. Así es, nosotros hacemos en este informe énfasis justamente en lo que señalas, que es estamos claramente frente a una crisis de salud pública y queremos hacer énfasis también en que esta es una crisis que está afectando a personas en concreto. Hicimos nosotras este informe que tiene 10 llamados y 10, digamos, recomendaciones a los estados de América Latina para garantizar que la salud llegue a todas las personas. Tenemos una particular preocupación, quisiera subrayarlo, Belén, sobre la opacidad que caracteriza a la región en términos de las negociaciones y los contratos que se han firmado entre empresas farmacéuticas y los gobiernos de la región. Hacemos un llamado a que esto cambie. La ciudadanía en América Latina tenemos derecho a conocer qué fue lo que los gobiernos han negociado con las farmacéuticas para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 y creemos también muy importante que en términos de rendición de cuentas y transparencia esta información se brinde de manera oportuna y clara a la población. ¿Qué deberíamos de saber, por ejemplo, maestra, qué deberíamos de conocer en medio de estos contratos que se han firmado entre gobiernos y farmacéuticas? Bueno, nosotros pensamos que debemos saber varias cosas. Debemos saber cuánto están invirtiendo los estados de América Latina en la adquisición de vacunas, bajo qué condiciones se dieron estos contratos
qué implicaciones tienen estos contratos o cuál es la letra chiquita, como sabemos todos cuando firmamos contratos, qué dicen los contratos en términos de los compromisos que han adquirido los estados con las empresas farmacéuticas. En muchos países, incluido México, como sabemos, el Estado está adquiriendo vacunas de diferentes compañías farmacéuticas. Sería bueno también saber si lo está haciendo bajo las mismas condiciones. Quiero señalar que nosotras hemos sido enfáticas en decir que este no es momento de escatimar recursos. Estamos haciendo un llamado a que los estados hagan la inversión que esté en sus posibilidades hacer, pero eso no quiere decir que lo puedan hacer a espaldas de la población. Es importante que sepamos también qué clase de compromisos están adquiriendo los estados para adquirir estas vacunas. Claro, ¿y qué se puede hacer desde los derechos o las garantías que ofrecen precisamente los derechos humanos a la población para tener acceso no solamente a una vacuna, maestra, sino también a la salud, que ha sido otro de los grandes pendientes y de las grandes facturas que han quedado evidenciadas con esta pandemia de COVID-19? Sí, haces alusión a un elemento importante, Belén, que es que llegamos en América Latina en particular a esta pandemia pues con sistemas de salud francamente precarios en la región de las Américas. Hay que recordar que América Latina es la región más desigual del mundo y por supuesto que esto está afectando también la forma en que diferentes países están haciendo frente a la pandemia, pero también en que están gestionando el proceso de inmunización de la población. Para nosotras es importante, desde Amnistía Internacional hemos hecho ese llamado a los estados a que no escatimen recursos, pero que también que garanticen que en los procesos de vacunación haya condiciones para que la mayor cantidad de personas podamos acceder a la vacuna en el menor tiempo posible. Y que además tengamos en cuenta las condiciones de desigualdad, las múltiples condiciones de desigualdad que afectan a las poblaciones en América Latina. Nos preocupa que hasta la fecha ningún gobierno de la región nos haya respondido con detalles sobre cómo se está aplicando la vacuna a poblaciones indígenas en América Latina. Varios países tienen a las poblaciones indígenas entre sus prioridades de vacunación, pero no nos han informado cómo esto se está llevando a la práctica. Además, tenemos la situación de otras poblaciones como personas migrantes, personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas privadas de la libertad, es decir, múltiples capas de desigualdad que hay en nuestra región y todas estas interseccionalidades deben ser tomadas en cuenta también, no solo en los planes de vacunación, sino cuando ya se están haciendo efectiva la vacunación en América Latina. Claro, maestra, porque usted menciona también un punto importante, la manera en que se ha decidido a qué población, en qué área se debería de iniciar con esta vacunación. Sabemos que en términos generales ha iniciado con el personal de la salud, lo cual nos parece pues bastante necesario y coherente dentro de esta pandemia que estamos viviendo, pero al empezar con la población abierta, al menos en el caso de México, se ha decidido por ciertos estados, por ciertos municipios, por ciertas colonias. Y aunque las autoridades han dicho que se trata de un cruce de información en cuanto al número de población y también el número de la incidencia en mortandad, pues a veces no nos queda tan claro si realmente se están considerando estos elementos, maestra. Efectivamente, Belén, parte del tema que tenemos es que hay muchísima opacidad en la información, por ejemplo, sobre cómo está avanzando la vacunación en México. Te quiero decir que México ha sido uno de los países de la región en que podemos acceder a más información, por ejemplo, sobre las personas que están contagiadas, detectadas con COVID-19, sobre la mortalidad también. Pero, por ejemplo, en la vacunación, la información que diariamente nos brinda el Gobierno de la República nos permite saber cuántas dosis están siendo aplicadas, lo cual no es equivalente al número de personas que están siendo vacunadas, porque además en México, como se están aplicando diferentes vacunas, algunas requieren una sola dosis y otras requieren 2 dosis. Entonces, en este momento no tenemos acceso a información que nos permita decir cuántas personas ya han sido inmunizadas
frente a la COVID-19 en México, ¿no? Porque la información no lo permite saber. Pero además no sabemos cuántas de esas dosis se han aplicado a personal trabajador de la salud, cuántas son ya a población mayor, digamos personas adultas mayores, cuántas son, por ejemplo, maestros y maestras que ya también se ha iniciado la vacunación, y entonces esta, digamos, poca claridad en la información pues no nos permite tampoco, voy a decir, a la ciudadanía tener claridad de más o menos cuándo vamos a acceder a la vacuna otros grupos de población, ¿no? Entonces, sí hemos hecho un llamado también a que la información sea clara y transparente para la población, para que también la población pueda tomar decisiones con base en esa información. En el caso del personal de la salud, si me permites, Belén, también señalar que ha habido poca claridad sobre cómo se está avanzando con el personal trabajador de la salud, si se está incluyendo, por ejemplo, a personal sanitario de los servicios privados de salud, incluyendo, por ejemplo, a personas que brindan servicios en farmacias, digamos que brindan consultas en farmacias o en centros de salud alejados de las zonas urbanas. Muchas veces ese personal son pasantes y podrían no estar incluidos en este grupo que llamamos personal trabajador de la salud, y claramente están en un alto riesgo. Claro. Maestra, ¿dónde se puede consultar este informe? Sí, tenemos nuestro informe en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. El informe se llama Vacunas en las Américas, 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas. Le agradecemos su presencia en Coronavirus, la pandemia. Gracias, maestra. No, muchísimas gracias a ustedes, Belén. Hasta pronto. Es la maestra Edith Olivares Ferretto, jefa de la unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Hacemos una pausa, regresamos con más. Lo hablábamos ya con nuestro experto invitado esta mañana. De acuerdo a un estudio internacional, se estima que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados podría desarrollar conjuntivitis relacionada con COVID-19. Investigadores del Hospital Clínico San Carlos en Madrid identificaron a la conjuntivitis como una de las posibles manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus. Según desprende la investigación, padecerla puede suponer el primer síntoma de haber contraído la infección. La investigación, publicada en una revista especializada, es la primera de España que describe características clínicas de la conjuntivitis en una amplia serie de pacientes. El estudio revela que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados podría desarrollar conjuntivitis relacionada con COVID-19 en alguna etapa. Así lo afirma una de las autoras del estudio y oftalmóloga del Hospital Clínico San Carlos, Bárbara Burgos. El estudio fue realizado en 301 pacientes hospitalizados del Hospital Clínico San Carlos, con una edad media de 72 años. Los resultados han desvelado una prevalencia de conjuntivitis del 11.6% en pacientes hospitalizados por COVID-19. Los investigadores señalan que este hallazgo puede ayudar a otros médicos a un diagnóstico precoz de la infección. La conjuntivitis puede presentarse en uno o ambos ojos. Hasta el momento, en los hallazgos encontrados, esta infección se resuelve espontáneamente en 2 o 4 días y no se han identificado por el momento secuelas visuales ni complicaciones graves asociadas. Los autores del estudio consideran que la prevalencia de la conjuntivitis entre pacientes COVID-19 puede estar subdiagnosticada. A decir de los investigadores, esta situación podría explicar por qué pacientes leves o muy leves no han sido conscientes de padecer la enfermedad, así como el desconocimiento de la sintomatología, informó Rocío López Fonseca. Seguimos y continuamos con esta charla con el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediatra. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos, pero algunos apuntes necesarios ya para ir cerrando esta charla.
Le decía, ¿qué pasa con los objetos prestados que pueden tener contacto con el ojo? ¿Es una vía también de transmisión de COVID-19? Claro, todos los objetos, incluso lo platicábamos ahorita, que se comparten y que tienen contacto con los ojos, dígase maquillaje, rímel de pestañas o máscara de pestañas y lentes pueden contener trazas de partículas, ya sea o de secreciones de los ojos o de secreciones nasales o de gotículas que están ahí. Y obviamente, como les decía yo hace ratito, pues tiene que haber contacto directo con el ojo, ¿no? O sea, a lo mejor unos lentes que no se deben de compartir no tienen un contacto directo, pero si tú, por ejemplo, manipulas los lentes y luego te manipulas los ojos, también. Y platicábamos ahorita fuera del aire sobre los maquillajes. Los maquillajes, sobre todo los que son alrededor de los ojos, pues deben de ser, y ahora sí que individuales, y son de objeto personal, no compartir brochas, no compartir esponjas, no compartir, pues todo lo que utilizan ustedes para maquillar sus ojos, definitivamente tiene que ser personal. Ahora, doctor, hablaba usted muy claramente de algunos síntomas que se presentan durante la enfermedad de COVID-19 y mencionaba la parte de la visión doble. Sí. ¿Qué pasa con esto? SARS-CoV-2 es un virus que tiene predilección por afectar ciertos nervios. En este caso, nuestro ojo se mueve a través de músculos y esos músculos se mueven a través de nervios. Entonces, se han reportado parálisis de los músculos que mueven a nuestro ojo. Entonces, son 3 nervios que intervienen en la movilidad de nuestros ojos. Entonces, hay quien puede dejar de mover el ojo hacia afuera, es decir, que cuando voltee los ojos hacia, pues ahora sí que hacia alguno de los lados, no pueda moverlo, o también hacia arriba o hacia abajo. Y algunos pacientes pueden reportar como síntoma de inicio visión doble. Y esto se debe a una parálisis oculomotora, es decir, a una parálisis por el mismo virus. Claro. Ahora, doctor, se habla mucho también de las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19. ¿Qué se ha podido observar en el caso de los ojos? Dolor retroocular y con el movimiento de los ojos hasta 6 meses después y parálisis oculomotoras, como lo que les platicaba hace un momento, que incluso yo ya he visto pacientes que no se resolvieron. Es decir, nosotros tenemos para resolver, hay parálisis de los ojos por muchas causas, pero normalmente nosotros cuando tenemos una parálisis aguda, es decir, cuando el paciente acude con nosotros, damos 6 meses para ver si no se resuelve y entonces si no ya intervenimos y ya hemos visto pues a lo largo de un año pacientes que no se resolvieron y tenemos que hacer otro tipo de procedimiento para mitigar esa visión doble. Algunos especialistas han recomendado que después de haber pasado el periodo crítico o no crítico de COVID-19, es importante dar seguimiento, al menos durante algunos meses, a la salud. En el caso de los ojos sería esta misma recomendación, doctor, aun cuando aparentemente no haya quedado alguna secuela. Claro, por supuesto, pero además recordarles que los ojos se tienen que revisar por lo menos una vez al año. Entonces, independientemente de que haya tenido a ese paciente infección, contacto por COVID-19, recomiendo completamente revisar. Bueno, si ya tuvieron la enfermedad, revisarse, por supuesto, porque como ya escuchamos a lo largo de las cápsulas de tu equipo informativo, pues hay lesiones de las que no platicamos en otras partes, como por ejemplo en la retina, ¿no? O sea, hemos visto alteraciones en la visión en algunos pacientes con la enfermedad de COVID-19. Entonces, recomiendo ampliamente, si usted nunca ha revisado sus ojos, acudir con un especialista, un oftalmólogo, un médico oftalmólogo certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología, o acudir a nuestro Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde vemos pues un equipo muy grande de profesionales que estamos a su servicio. Doctor, ¿habían visto algo similar con otros virus que afecten en términos generales casi todo el organismo? Mira, Belén, esta es la enfermedad de las 1000 preguntas y las 1000 respuestas, pero yo te voy a decir algo que a mí como médico, antes de ser, yo digo siempre eso, ¿no? Antes de ser oftalmólogo, soy médico, estudié medicina. Yo no había leído nunca antes de algún virus que tuviera tantos órganos blancos como afección. Este virus definitivamente, porque pues sí, hay virus muy específicos, por ejemplo, neurológicos, muy específicos de las vías respiratorias, muy específicos de los ojos, ¿no? Pero este virus que tiene predilección por tracto respiratorio, por sistema nervioso central y pues bueno, por otros órganos, en lo particular yo no había tenido, pues no había leído acerca de algo que afectara tantos órganos al mismo tiempo.
Claro. Doctor, otra pregunta que nos hacen con cierta frecuencia, los aires acondicionados. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? Los aires acondicionados no hay ningún problema, pero recuerden que siempre cuando estemos en una habitación con aire acondicionado, sin aire acondicionado, tenemos que tener ventilaciones, porque la gente se encierra con el aire acondicionado, entonces tiene que entrar flujo de aire normal. Prendan el aire acondicionado, pero abran las puertas. Importante también seguir, aunque tengan aire acondicionado, seguir guardando las medidas precautorias, sobre todo las personas que trabajan en oficinas, que pues me platican mucho mis pacientes, adultos sobre todo, que me dicen, pues es que en mi oficina estamos uno tras otro, entonces el aire acondicionado sí es, o sea, es aire, ¿no? Entonces, pero siempre recordando que hay que ventilar las habitaciones y con la sana distancia. Muy bien, doctor. Antes de despedirnos, algo que quiera agregar. Muchas gracias, Belén. Pues solamente recordarle a todo tu auditorio la importancia de cuidar nuestros ojos. Los ojos son con los que hacemos nuestra vida y tenemos solamente 2 para toda la vida, entonces cuidarlos. Hay que tomar la presión intraocular para ver que no haya una enfermedad que se llama glaucoma, revisar el cristalino para ver que no haya catarata, la retina para ver que esté en su lugar. Acudir por lo menos una vez al año con su médico oftalmólogo, porque la mayoría de las enfermedades de los ojos que causan ceguera son silenciosas en un principio. Y en esta pandemia, en este contexto, mucho más, doctor, estar atentos a las manifestaciones de nuestros ojos. Sí, por supuesto. Si usted presenta cualquier síntoma oftalmológico, como los que ya mencionamos, esté o no asociado a enfermedades respiratorias, pues importantísimo acudir con su oftalmólogo. Muy bien, doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediatra, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, pues sin duda alguna uno de los temas que no se aborda con tanta frecuencia, pero que resulta por demás importante en medio de esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por invitarme y estamos siempre a sus órdenes en el Hospital Civil. Gracias. Antes de despedirnos, le contamos que llegaron a México 487,500 vacunas contra COVID-19 de Pfizer, con las dosis que arribaron hoy a la capital del país. En total, México ya ha recibido más de 12,810,000 vacunas, incluyendo las que se han envasado en México. Hay que recordar que nuestro país hizo un convenio con la Fundación Slim y el gobierno de Argentina para envasar y distribuir las vacunas de AstraZeneca desde territorio nacional. Esta mañana, un avión con 487,500 vacunas de Pfizer-BioNTech para atender a COVID-19 aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las vacunas que forman parte del 14º embarque de Pfizer que envía a nuestro país llegaron provenientes de Bélgica, con las dosis que arribaron a la capital. En total, México ha recibido pues estas 12 millones con las que se ha inmunizado principalmente a personal de la salud y personas mayores de 60 años. Sin duda alguna, una buena noticia para el país y, por supuesto, para quienes están en espera de estas vacunas. Y decimos para quienes están en espera porque hay que recordar que en el caso de Pfizer se requiere de una segunda dosis. Hay a quienes ya les pusieron la primera dosis, pero falta la segunda dosis y también hace falta una parte muy importante del personal de la salud que sean inmunizados, porque hasta ahora también hay un porcentaje de estos trabajadores de la salud que todavía no acceden a esta vacuna. De esta manera nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos, por supuesto, para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.